Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Como le comenté la sesión pasada, a causa de que estamos terminando el mes de la Biblia, hoy día estamos a 30 de septiembre, vamos a tomar una pausa en el estudio de las pastorales para hacer una pequeña reflexión histórica respecto de la Biblia. Lo hemos visto otras veces, lo hemos visto otros años de distintas maneras, distintos enfoques. Pueden encontrar por ahí por internet cuando hicimos el taller respecto a por qué hay tantas versiones de la Biblia, también el trasfondo histórico de cómo llegó la Biblia a ser lo que tenemos hoy. Bueno, y el día de hoy vamos a hacer un pequeño resumen de por qué este mes, el mes de septiembre, es considerado el mes de la Biblia. Así que le pido ahí que me acompañe orando primeramente. Padre, en el nombre de Jesús, te damos, Señor, gracias porque podemos reunirnos, porque tenemos a nuestra disposición de distintas maneras la Biblia, porque hombre y mujer en el pasado, Señor, no tenían el acceso que tenemos hoy, pero también eso implica, Señor, que tenemos una mayor responsabilidad también. Te pido que tú nos ayudes, Señor, para poder tomar ese desafío que es que hoy, teniendo tanto acceso a la Biblia, distintos formatos, distintas maneras, Señor, de abordarla, distinto material para investigar, podamos, Señor, hacer que nuestra fe crezca en tu palabra. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Entonces, el día de hoy vamos a ver acerca de la Biblia y por qué este mes es considerado el mes de la Biblia. Pero vamos a partir con algunas cositas pequeñas. En Lucas 4, verso 16, en la Biblia de las Américas dice, llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Hay algo por lo cual iniciamos con este texto, y es que la Biblia, más allá del libro en sí mismo, el contenido de la Biblia, sus textos, sus versículos, la palabra de Dios que está ahí, ha sido algo fundamental en la historia del cristianismo. Fue importante para judíos y fue importante para los cristianos en su momento y es importante para los cristianos el día de hoy. Tanto así que podemos ver que inclusive Jesús en su ministerio terrenal tenía una relación con los textos sagrados. Esta, usted se la sabe, usted lo ha visto probablemente, Jesús entrando en la sinagoga y comienza a leer el rollo de Isaías y comienza a recitar parte del verso del texto de Isaías. O sea, Jesús mismo leía la Biblia. El contexto era distinto, probablemente no andaba él con rollos eh, cuando predicó en el monte, o no lo sabemos, no se nos menciona aquello, como el día de hoy nosotros podemos tener la Biblia en el celular. Pero a pesar de eso, Jesús se relacionó con la Biblia, se relacionó con los textos sagrados. Entonces nosotros que el día de hoy, en el siglo XXI, nos llamamos a nosotros mismos cristianos, seguidores de Jesús, entonces desde ya debemos comprender que tenemos una responsabilidad al decir aquello, pues si Jesús leía la Biblia, del mismo modo nosotros también tenemos que leerla. Debemos saber qué habla los textos sagrados acerca de Dios, de su obra, sus atributos, sus mandamientos, sus enseñanzas, etcétera. Como predicábamos el día domingo, la fe sin un contenido es una fe que no sirve de nada, sin valor. Para que la fe sea una fe que salve, debe estar enfocada en algo o en alguien, y en este caso es en Jesús y en su obra. ¿Y dónde podemos conocer acerca de Jesús y de su obra? Lo podemos conocer en la Escritura. Así que es parte de nuestra propia espiritualidad poder introducirnos, aventarnos un piquero a este río de la Sagrada Escritura. Con eso en mente, vamos a continuar con algunos datitos, con algunas cosas respecto de la Biblia, para que podamos comprender por qué septiembre es el mes de la Biblia, ya que estamos hoy día en el último día de septiembre. Y dice lo siguiente,
La Biblia es un libro. La palabra Biblia viene del griego y está relacionado con un conjunto de libros. Es la palabra en plural para libros, Biblia. Por eso se llama Biblia, porque apunta a muchos libros. El día de hoy tenemos la Biblia como un solo libro, como un solo libro, pero la verdad es que la Biblia en realidad son muchos libros que han estado compilados y que se le llama el día de hoy a este texto la Biblia porque tiene muchos libros dentro. La Biblia que nosotros utilizamos, el canon protestante, por así decirlo, evangélico, posee 66 libros. De ahí usted se los podrá saber, los podrá ver en el índice, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, no los voy a nombrar aquí todo, pero son 66 libros que han estado individualizados. Por ejemplo, usted puede leer el libro de Éxodo, y ahí tiene un libro de estos 66. Y lo digo así porque vamos a verlo un poquito más adelante, pero el día de hoy nuestra Biblia tiene 66 libros. Y como cristianos protestantes, evangélicos, consideramos que cada uno de esos libros tiene algo importante que decirnos acerca de Dios, que debe decirnos acerca del ser humano, del Evangelio, y debe ser nuestra norma de fe y conducta. Ahora, estos 66 libros se dividen en lo siguiente. Probablemente usted ya lo sabe, pero siempre es bueno recordar. 39 libros en el Antiguo Testamento, que tendríamos desde Génesis, Zacarías, Malaquías, hasta los profetas menores que se le llama, o sea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías, Malaquías. Desde Génesis hasta Malaquías tendríamos 39 libros. Tenemos a los profetas menores, los profetas mayores, tenemos eh, el conjunto de libros poéticos, tenemos el Pentateuco y tenemos los libros históricos. Ahí tenemos en el Antiguo Testamento 39 libros. Y luego en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros, desde Mateo hasta Apocalipsis, los cuatro evangelios, tenemos el libro de historia que es Hechos, tenemos luego las epístolas de Pablo, luego tenemos las epístolas universales, católicas que también se le llama porque van dirigidos globalmente, y luego tenemos el libro de profecía que vendría siendo este texto en género apocalíptico, el Apocalipsis. Entonces 39 más 27 nos da los 66 libros de la Biblia. El texto sagrado, la Biblia, ha sido escrita originalmente en tres idiomas: hebreo, arameo y el griego koiné. El Antiguo Testamento ha sido escrito en hebreo. Hay partes en arameo, igual como algunas palabritas que pueden haber en el Nuevo Testamento de arameo, pero ha sido escrito en hebreo. Y el Nuevo Testamento ha sido escrito en un tipo especial de griego que hablaba el mundo eh, circundante de los tiempos de Jesús, y es el griego koiné o griego común, el griego normal. Y esto es como que el día de hoy dijéramos nosotros que la Biblia se escribió en inglés. ¿Cuál era el punto de que estos textos estuvieran en griego koiné, que podían ser leídos por distintas naciones, distintos grupos que hablaban distintos idiomas, pero que tenían el griego koiné como un griego en común, como lo que pasaría el día de hoy, tratando de asimilarlo ahora en el siglo XXI al inglés? Si usted el día de mañana se va a Francia y no sabe francés, probablemente sabiendo algo de inglés podría interactuar con algún francés porque hay ahí, de algún modo culturalmente, un lenguaje en común. Lo mismo que si usted fuera a Japón, con ciertas palabras en inglés podrían comunicarse inclusive una persona que habla español con otra que habla japonés. Del mismo modo, en el mundo del Nuevo Testamento, el griego koiné era el idioma que mayoritariamente se podía entender, además de los propios idiomas de cada grupo en ese tiempo. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Porque hay algunos que sostienen que tienen acceso a un Nuevo Testamento en hebreo, y ese Nuevo Testamento en hebreo dice otras cosas distintas, pero aquello no tiene sustento histórico. No hay algo como un Nuevo Testamento
original en hebreo, sino que el original es en griego, y luego del griego salen las distintas versiones en los distintos idiomas que el día de hoy conocemos. Nuestro Nuevo Testamento en español, el Nuevo Testamento en inglés, el Nuevo Testamento en francés, en chino, en mapudungú, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, este libro de 66 libros, este gran libro compuesto por 66 libros, está, como dice aquí, escrito en estos tres idiomas. Hebreo mayoritariamente con el griego y algunas secciones en arameo. Ahora, nosotros estamos en el siglo XXI, desde el momento en que la Biblia dejó, ya tiene como su forma actual, por así decirlo, porque ha sido todo un proceso, y quizás esto también es importante recalcarlo. La Biblia dice, bueno, la misma Biblia lo dice, que ha sido inspirada por Dios. Es decir, Dios impulsó a los escritores, a los diversos autores, a poner por escrito las cosas que el Espíritu Santo inspiró. Sin embargo, la forma final, estos 66 libros que tenemos, no fue de un día a otro, sino que fue un proceso. Usted se imaginará que el día de hoy yo hablo de 66 libros, pero por ejemplo, alguien que vivió en el tiempo de Malaquías no tenía acceso a los libros del Nuevo Testamento, te lo entenderá, porque no estaban escritos, sino que fue un proceso, y un proceso de donde el Espíritu Santo fue guiando a los creyentes y los cristianos en los primeros siglos del cristianismo para poder reconocer cuáles de estos textos eran los textos inspirados por Dios. Entonces, con esto podemos sacar también otra caricatura que a veces se tiene o alguna idea errada, como que la Biblia apareció de algún modo, o que la Biblia descendió del cielo en el formato que el día de hoy vemos. Como que este libro de repente llegó y apareció. No, para nada, fue un proceso donde Dios usó por medio del Espíritu Santo a diversas personas para dejar este testimonio por escrito. Y eso también es relevante porque una de las cosas por las cuales a veces se habla es que es un texto que tiene un solo sentido, que tiene eh, armonía, aun cuando fue escrito por distintas personas en distintos espacios temporales, de distintas eh, posiciones sociales, por así decirlo. Por ejemplo, tenemos textos atribuidos al rey David, que era un rey. Tenemos textos relacionados, por ejemplo, con Lucas, que se habla que era un médico. Entonces, de distintas personas, de distintas miradas, está compuesto este texto que el día de hoy llamamos la Biblia, Santa Biblia, Sagrada Biblia, las Santas Escrituras. Entonces aquí puse, en sus inicios quienes creían que Jesús era el Mesías fueron en su mayoría judíos. Es por eso que la Biblia de los primeros creyentes, por llamarla de algún modo, fueron los escritos judíos que en la actualidad nosotros llamaríamos el Antiguo Testamento. Esto también es importante. Hay que entender que Jesús, cuando viene a su ministerio, los apóstoles, los discípulos, los seguidores de Jesús, eran en su mayoría judíos. Eso es algo que a veces se nos olvida, pensamos que los seguidores de Jesús eran cristianos, pero la verdad es que no, eran en su mayoría judíos. Por eso recién veíamos que Jesús estaba leyendo el texto de Isaías en una sinagoga. Jesús vino, nacido de María, según la promesa, descendiente de Abraham, o sea, era un judío. Su cultura era aquella, su manera de expresarse, él hablaba en arameo, hebreo, probablemente también griego, y algunos también inclusive dicen que a lo mejor algún idioma de Egipto podía hablar también, o al menos entenderlo. Entonces los primeros que seguían a Jesús eran judíos, y cuando se les hablaba a ellos acerca de la Biblia o de la escritura o de los escritos, a su corazón y a su mente venían los libros sagrados judíos. Por ejemplo, cuando Pablo escribe en su epístola pastoral, ya lo vamos a ver más adelante también en nuestro estudio acerca de las pastorales, que toda
escritura es inspirada por Dios y útil, usted lo sabe, el autor ahí no está pensando en esto, un libro compilado, está pensando en textos que no necesariamente iban todos juntos, pero que eran considerados ya por los cristianos, por las comunidades, como libros inspirados por Dios. Y ahí, por ejemplo, las comunidades judías que habían reconocido a Jesús como el Mesías, tenían sus textos sagrados como los que están en el Antiguo Testamento. Inclusive usted recordará cuando Jesús va en el camino de Maús y comienza a abrirle la escritura a esos discípulos que se encontró en ese camino, que dice que comienza a hablarle acerca de él, la ley, los profetas, los salmos, o sea, textos que ya eran parte de lo que los judíos entendían como textos sagrados, fueron los textos sagrados para los primeros cristianos. Por eso cuando usted también lee en el Nuevo Testamento, ya sea en Mateo, que tiene muchas referencias al Antiguo Testamento, o Pablo cuando está tratando de sustentar sus doctrinas y su enseñanza en las enseñanzas bíblicas, ellos recurren a textos del Antiguo Testamento. Desde ahí deriva la autoridad que ellos están tratando de implementar y enseñar a quienes eran los que iban a recibir sus cartas o el Evangelio. Entonces eso no debemos olvidarlo. Nosotros somos cristianos y muchas veces para nosotros es mucho más fácil leer el Nuevo Testamento, que se nos puede hacer un poco más claro, más cercano, pensamos que como habla de Jesús es más para nosotros, pero la verdad es que para los primeros cristianos, lo que hoy nosotros llamamos el Antiguo Testamento era sumamente relevante. Y el día de hoy, para nosotros como cristianos del siglo XXI, también debe serlo. Nuestra Biblia no parte en Mateo y termina en Apocalipsis. Nuestras Biblias parten en Génesis. De ahí que toda la Biblia para nosotros ha de ser nuestra norma de fe y conducta, entendida ciertamente a los ojos de la obra del Espíritu, a los ojos del Evangelio, entendida en su contexto, pero debe ser todo. No podemos desechar, no podemos decir, mira, este libro de la Biblia no me gusta, este libro no me conviene, para mí el Antiguo Testamento no sirve, está pasado de moda. No, para nosotros como cristianos, sobre todo cristianos protestantes, evangélicos, la Biblia en su totalidad es norma de fe y conducta para nosotros. En los primeros siglos, por ejemplo, hubieron algunos que trataron de hacer estas separaciones. Entonces tenían sus propios textos sagrados. Tomaban algunas cartas de Pablo, tomaban algunas cositas del Nuevo Testamento por aquí y por allá, desechaban parte del Antiguo Testamento o de una desechaban todo el Antiguo Testamento y trataban de hacer un cristianismo de esa manera. Esto fue condenado por los primeros cristianos. Marción, un gnóstico de los primeros siglos del cristianismo, había hecho esto. De hecho, eso impulsó a los cristianos a poder comenzar a llegar a acuerdo de cuáles eran los textos del Nuevo Testamento, o lo que nosotros llamamos hoy Nuevo Testamento, que iban a ser considerados inspirados y canónicos para la iglesia. Pero siempre ha habido esta tentación. Inclusive el día de hoy, cuando estamos viviendo en este mundo moderno, en este mundo del siglo XXI, lo voy a llamar así, también hay quienes prefieren desechar el Antiguo Testamento porque encuentran que a lo mejor el Dios del Antiguo Testamento era un Dios cruel, un Dios malvado, un Dios que enviaba guerras, un Dios que mataba, y en cambio ven en el Nuevo Testamento un Dios lleno de amor, lleno de bondad y misericordia. Entonces dicen, nos vamos a quedar con este Dios del Nuevo Testamento y no con el Antiguo. Sin embargo, eso además de ser parte de la ignorancia, porque ya en el Antiguo Testamento se habla acerca del amor de Dios. Usted puede buscar ahí el texto de Deuteronomio, leerlo, y usted va a ver que es un texto donde Dios manifiesta abiertamente amor por su pueblo, el cuidado de los marginados. O sea, ahí ya hay lo que luego Jesús está enseñando. Jesús nos viene a romper con el Antiguo Testamento, sino que Él viene a alumbrar el Antiguo Testamento, para que nosotros podamos entender, como dice ahí el autor de la epístola a los Hebreos, aquello del Antiguo Testamento que era sombra de lo que había de venir y manifestarse en Cristo Jesús.
Entonces, para volver a esta diapositiva, los primeros seguidores de Jesús eran en su mayoría judíos. Y lo que ellos llamaban Biblia, o lo que ellos llamaban textos sagrados o escritura, era lo que el día de hoy nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Segunda de Timoteo 3:16, como les decía, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Aquí hay por ejemplo, hay una versión de la Biblia, creo que es la traducción al lenguaje actual, que traduce esto: toda la Biblia es inspirada. Y si bien la traducción al lenguaje actual lo que busca no es una fidelidad, por así decirlo, al idioma original o a los contextos originales, sino que es una Biblia que está enfocada en nuevos creyentes, en adolescentes, en jóvenes, para que no les sea tan compleja la lectura, la verdad es que ahí, al poner toda la Biblia es inspirada, nos genera un problema histórico, que era el que les comentaba, que cuando Pablo está escribiendo a Timoteo, no existía, por así decirlo, la Biblia que el día de hoy tenemos. No existía esta compilación. Entonces, si desconocemos ese dato histórico, nuestra mente va a pensar que Pablo le está hablando a Timoteo acerca de que toda la Biblia, los 66 libros que estamos viendo, son inspirados. Pero la verdad es que aquí Pablo está hablando acerca de la escritura un poco más en general, y en la mente de aquellos que eran judíos, que tenían tradición judía, podrá rememorar, llevarlos a los textos del Antiguo Testamento. Ahora, esto no era sencillo tampoco. Usted se acordará de la discusión que tenía Jesús con los saduceos y con los fariseos. Porque una de las cosas que tenían diferente los fariseos y los saduceos era también cómo ellos concebían este Antiguo Testamento. Para los fariseos, el Pentateuco era inspirado, los escritos eran inspirados y los salmos, los profetas también, y los profetas. La Torá, o lo que nosotros llamaríamos hoy día el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, eran también inspirados los profetas, lo que nosotros hoy día llamaríamos profetas mayores, profetas menores, y también eran inspirados los escritos. Ahí están los libros históricos y los salmos. Sin embargo, para los saduceos, que era otra corriente que tenía el judaísmo, ellos solo encontraban autoritativo el Pentateuco. Por eso es que los saduceos no creían en la resurrección, porque los textos que hablan sobre la resurrección están no en el Pentateuco como tal, aunque sí podemos ver algunas señales de la resurrección ahí, pero los fariseos lo veían ya en los libros proféticos, en los escritos, en otros. Entonces, esta discusión eh, también estaba en el mundo judío. ¿Cuáles son los textos inspirados? Y entonces fue necesario en algún momento generar el canon de la Biblia. Es decir, la iglesia se puso de acuerdo en cuáles iban a ser los libros que consideraban inspirados y que debían ser la norma, la guía para la iglesia. Vamos a seguir hacia ello, pero para que usted vaya entendiendo algunas cositas. Pablo, aquí está una pintura del apóstol. Colosenses 4:16 dice: cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses, y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de la Odisea. Como les dije, para los primeros cristianos, los textos inspirados eran los textos que hoy día nosotros llamaríamos del Antiguo Testamento. Eran los libros judíos que circulaban entre ellos en su versión griega. Más adelante los vamos a ver. También voy a hacer ahí un punto de esto. Sin embargo, desde muy temprano en la historia del cristianismo, los seguidores de Jesús, que estaban siendo enseñados por los apóstoles, comenzaron a tomar con cierto respeto, autoridad, también el material escrito por los apóstoles. Imagínense, aquí está hablando apóstol Pablo, que le está mandando una carta a los colosenses y le dice que una vez que ya la tengan, esa carta ya la hayan leído, que también se la lleven a la iglesia de la Odisea.
O sea, el material de Pablo no solamente era una carta que había llegado a la iglesia de Colosa, a los colosenses, y los colosenses después la guardaban en una carpeta y ahí quedaba. No, comenzaron a ser distribuidas en todas las iglesias cristianas que estaban esparcidas en el mundo antiguo. Y cada una de estas iglesias comenzó a tomar este material como un material edificante, de exhortación, inspirado por Dios, con autoridad. Tanto es así que el día de hoy tenemos eh, copias de copias de copias. Tenemos muchas copias, porque llegaba una carta, no existía la fotocopiadora en ese momento, no existía el correo electrónico, sino que llegaba una carta a una comunidad, la copiaban, la escribían, se quedaban con la copia y luego la carta iba a otra comunidad, sacaba la copia, la copia, la copia. Si alguien después quería tener esa carta y poderla leer en su casa, no sé si aquello pasaría, pero si alguien quería hacer eso, tenía que tener otra copia y otra copia y otra copia. Entonces, el día de hoy nosotros tenemos muchas copias antiguas del antiguo, o sea, del material del Nuevo Testamento. Tenemos mucho. Ahora, por el paso del tiempo, mientras más atrás estén estas copias, eh, están más deterioradas. Ah, por ejemplo, aquí tengo, no sé si alcanzará a ver, ahí. Este es un pedacito del Evangelio de Juan, de un papiro del Evangelio de Juan. Es un pedacito, se alcanza a ver ni siquiera un versículo, sino trozos, porque lo que se encuentra después con el tiempo son trozos y trozos y trozos. Hay textos completos, ciertamente, que ya están en el siglo III, siglo IV, pero se comienzan a encontrar. Y ahora de estos trozos hay muchos, y los expertos lo que hacen para simplificar un poco la tarea, como una especie de rompecabezas, comienzan a poner los pedacitos y tratan de leerlo. Y luego comparan con otros textos más modernos y van haciendo ahí ciertas comparaciones. Y se han dado cuenta que el 99,9, por así decirlo, del texto que se han encontrado, lo más antiguo, es similar a lo que el día de hoy tendríamos en nuestras Biblias. Hay algunas diferencias, hay algunas discrepancias, y por eso es que hay versiones de la Biblia, pero las diferencias son mínimas. No están relacionadas con el contenido en sí mismo, sino con ciertas cosas, que por ejemplo algunos en vez de poner Jesús pusieron Señor, que otro en lugar de Señor pusieron Dios, que hay alguna palabrita que alguien extendió y le puso más, otro que le pusieron menos, y por eso es que hay también distintas versiones de la Biblia y usted va a poder comparar, por ejemplo, una Reina Valera que se basa en el texto recibido, que es una compilación de textos del siglo, creo que 15 o 16. Te va a leer esa y después va a compararla, no sé, con la nueva versión internacional que tiene como base del idioma original el texto crítico que está compilado con nuevo material que se ha ido descubriendo de papiro y manuscritos más antiguos. Van a ver ahí de repente un asterisco. Usted va a ir al pie de página en la nueva versión internacional y le va a decir, no sé, tal texto no se encontró en los papiros más antiguos. O esta palabrita en los más antiguos, en lugar de decir Señor, decía Jesús. Pero eso lo podemos tener y lo podemos ver el día de hoy porque los primeros creyentes, los primeros cristianos, tuvieron en tanta estima los textos que escribieron los apóstoles, estamos hablando de los evangelios, de las cartas de Pablo, las cartas católicas o universales, la epístola de Pedro, Judas, Santiago, tuvieron tan en estima esos textos que los copiaban. Y entonces el día de hoy tenemos muchas copias y cada vez yo creo que se podrán ir descubriendo más y más copias. Usted entenderá que por el paso del tiempo no tenemos lo que nosotros podríamos llamar en el lenguaje del siglo XXI los originales, o lo que se llama en la rama esta de los estudios bíblicos y de los manuscritos y los papiros y todos los autógrafos, que vendría siendo la carta que salió de la mano de Pablo. Esa carta como tal se ha perdido, ya sea por el tiempo, ya sea porque se deterioró, ya sea porque no se ha encontrado todavía y en algún momento la vamos a encontrar, que es complejo decirlo, pero lo que tenemos es copias de copias y copias.
Tenemos copias del siglo cuarto, del siglo tercero, del siglo segundo, y tenemos copias, pedacitos, fragmentos que están rozando ahí con los primeros siglos. Los tenemos. Y entonces el valor que los primeros creyentes tuvieron de este material generó todas estas copias y generó que el día de hoy nosotros también tengamos acceso a esto y ese material no se haya perdido. Y el día de hoy, cuando usted lee el Nuevo Testamento, lo que hay ahí es una historia tan llena de altibajos, de curiosidades que a veces desconocemos, de sangre, de sudor, de lágrimas, como se dice, para que el día de hoy podamos leer, no sé, la epístola de los romanos. A veces nosotros no tomamos el valor porque nosotros vamos a la biblioteca cristiana y compramos una Biblia y decimos, oye, qué cara, pero detrás de eso había un trabajo desde los traductores, desde las personas que tuvieron que restaurar los papiros, desde las personas que descubrieron muchos papiros, desde la mantención que tuvieron cristianos, desde, imagínense, el siglo primero que fueron copiando y copiando, después ciertos monjes en el siglo quinto, y copias que han sido guardadas y que han llegado hasta nosotros para que hoy nosotros podamos tener la Biblia en nuestras manos y podamos leer la Biblia. A veces nos perdemos en lo que significó ese viaje. Entonces, esta reverencia por los escritos apostólicos también se evidenciaba en las copias y difusión que se hacían de ellos. La cantidad de copias del material apostólico en los primeros siglos da testimonio de la importancia que tenía el compartir estos textos. Imagínese el día de hoy si usted eh, le llegara, se descubriera el autógrafo, el original de Romanos. O sea, yo creo que todos los cristianos estaríamos expectantes a ver si lo que dice nuestra Biblia el día de hoy, si hay algo más, si hay algo distinto. O sea, los primeros cristianos comprendieron esto, que era importante para la fe estos textos que estaba escribiendo Pablo, Pedro, Juan, que estaba escribiendo Lucas, que estaba escribiendo Judas, que estaba escribiendo Santiago, eran importantísimos para la fe. Y ellos también encontraron que esos textos debían ser atesorados. Se imagínense, desde el principio ya, como le dije, desde la tradición judía y su amor por el texto sagrado, también ese amor y esa reverencia por el texto sagrado estaba también en los creyentes, en los cristianos de los primeros siglos. Siglos después, en el siglo XXI, también nosotros como creyentes, como cristianos, como seguidores de Jesús, debiésemos también reverenciar estos escritos, debiésemos también atesorar la la Biblia cristiana. Hasta aquí, en este viaje, yo le he dicho que los primeros creyentes eran en su mayoría judíos y que ellos tenían el Antiguo Testamento como su Biblia, como la Biblia de ellos. Luego comenzamos a ver cómo cada vez que los apóstoles y las personas ligadas a los apóstoles mandaban, enviaban cartas, generaban material, evangelio, escrito, las comunidades comenzaron a ver esto con mucho valor y comenzaron a guardarlo. Ya podríamos tener ahí un proto Nuevo Testamento. Gente que comenzó a atesorar estos textos y ya no solo tenía el Antiguo Testamento, sino que ahora tenía el Antiguo Testamento más estos otros escritos. Y como les compartí en delante, habían algunos que tomaban, no sé, ciertos textos de Pablo, ciertos textos de por aquí, por allá, y otros no los consideraban importantes. En cambio, en otras partes del mundo antiguo consideraban esto importante, pero no otro. Entonces la iglesia cristiana tuvo que salir a poner en orden esto. Y ahí sale lo que es el Nuevo Testamento para nosotros, los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, ya en la mitad del siglo III después de Cristo, la iglesia en su conjunto reconocía los 27 libros neotestamentarios como escritura sagrada. No fue de un día para otro. No es que viniera Pablo, Pedro o Santiago y dijera, estos son los libros del Nuevo Testamento. Para nada. De hecho, es muy probable que Pedro y que Pablo murieran cerca del 65 después de Cristo y el Apocalipsis o tercera de Juan se escribe
pasadito de su muerte. O sea, es probable que estas personas nunca, que Pedro y Pablo nunca leyeran, por ejemplo, la epístola tercera de Juan, ni mucho menos el Apocalipsis. Entonces esto fue un proceso. Pero ya en el siglo III había un reconocimiento de parte de la iglesia de estos libros neotestamentarios. Como les mencionaba también antes, gran parte de este reconocimiento se tuvo que hacer y fijar muy bien a causa de algunos que tomaban algunos solo de estos 27 libros como inspirados y desechaban otros. Entonces la iglesia en su conjunto, toda la iglesia universal, católica de ese tiempo, más allá de la romana, todo en su conjunto, toda la iglesia reconoce estos 27 libros como parte de las escrituras sagradas. De hecho, hasta el día de hoy, tanto católicos romanos como protestantes reconocemos que el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Usted abre una Biblia católica, va a ver el Nuevo Testamento, va a contar los libros, van a ser 27. Usted abre una Biblia evangélica, protestante, y van a ver 27 libros en el Nuevo Testamento. Desde ya del siglo III, esto quedó zanjado. Se reconoce ya a mitad del siglo III después de Cristo estos 27 libros como libros inspirados por Dios y escritura sagrada. Acá les tengo la Septuaginta. Y este es un paréntesis que voy a hacer aquí. ¿Se acuerdan que yo les dije que el Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo y en arameo? Bueno, fueron escritos en hebreo y arameo. Sin embargo, en los tiempos de Jesús, como les comenté, el idioma mayoritario era el griego koiné. Y entonces ocurrió algo muy interesante antes de la época de Jesús. Y es que surgió la Septuaginta. ¿Y qué es la Septuaginta? La Septuaginta o la Biblia de los 70 por por una historia que decía que habían 70 y un poquito más de traductores que todos por su propio lado comenzaron a traducir la Biblia desde el hebreo y el arameo al griego y que luego una vez que se juntaron se dieron cuenta de que todos tradujeron igual la Septuaginta, los 70, los distintos 70 traductores llegaron a las mismas palabras, entonces se consideró como algo milagroso. Bueno, pasó, esa historia no se puede confirmar históricamente, pero esa era la historia que circulaba. Pero lo importante aquí es que los primeros cristianos, cuando iban al Antiguo Testamento, no todos lo hacían al hebreo, no todos es que tuvieran acceso a rollos en hebreo o textos en arameo, sino que mayoritariamente los primeros cristianos cuando leían el Antiguo Testamento leían la Septuaginta, que era el Antiguo Testamento en griego. ¿Por qué? Porque era un idioma que si alguien de la iglesia en Roma o la iglesia en Colosas, como recién veíamos, que no hablaba hebreo, pero sí hablaba griego, quería entender acerca de la historia de Abraham, de Moisés, bueno, existía una versión en griego del Antiguo Testamento que le iba a ser mucho más fácil estudiarla. ¿Y por qué le digo que esto es importante? Porque pasa que los apóstoles, no siempre, pero cada vez que citaban el Antiguo Testamento, en gran parte si no tenían sus propias traducciones desde el hebreo propias al griego, citaban la Septuaginta. ¿Por qué? Porque ellos comprendían que en el mundo en el que estaban viviendo, el idioma imperante y el idioma que iba a extender y permitir que este mensaje llegara más allá de los límites de Judea, de los límites de Jerusalén, era hacerlo a través del griego. Por eso es que el Nuevo Testamento está en griego y por eso los primeros cristianos utilizaron la Septuaginta como la Biblia de cabecera. Esto es un dato que usted tiene que tener para comprender varias cosas, como por ejemplo, y creo que lo dije en alguna vez cuando vimos el tema de El Señor es mi pastor, Salmo 23, 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice la Reina Valera 60.
En la Septuaginta dice, el Señor es mi pastor. Kyrios utiliza la palabra para Señor, la palabra Kyrios. Y lo interesante de eso, y les comenté esa vez que prediqué acerca del Salmo 23, es que la palabra Kyrios en el Antiguo Testamento es utilizada para hablar acerca de Yahvé, de Jehová. En la Reina Valera dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En la Septuaginta diría, Kyrios, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, cuando uno de los primeros cristianos de habla griega, koiné, le hablaban acerca de que Jesús es el Kyrios, que Jesús es el Señor, y luego tomaba su Biblia en griego del Antiguo Testamento, la Septuaginta, y se iba al Salmo 23 y veía y decía, Kyrios es mi pastor, nada me falta. Entonces esa persona comprendía inmediatamente que cuando el Antiguo Testamento hacía referencia al Dios creador, este Dios creador estaba ligado íntimamente a Jesús. Algo que también nosotros hoy día comprendemos porque entendemos que Jesús es Dios, pero esto les daba a ellos mucha más claridad respecto a esta verdad. Jesús es Dios y podemos encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento. Yo me acuerdo, ¿sabéis que les hacía el paréntesis respecto a la palabra Jehová? Que, por ejemplo, usted le preguntara en algún momento, amigablemente, por supuesto, a un testigo de Jehová, ¿dónde está Jehová en el Nuevo Testamento? Porque en el Nuevo Testamento la palabra Jehová no aparece. Sin embargo, para un lector, vuelvo atrás, un lector de la Septuaginta en el primer siglo del Antiguo Testamento en griego, él sí va a decir, Kyrios aparece, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Kyrios, el Señor, aparece. Y ese Kyrios, ese Señor, es Jesús. De ahí que cuando Jesús, el evangelista pone, Jesús es el buen pastor que da la vida por las ovejas. Y luego el lector iba al Salmo 23 y decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él podía comprender. Comprendía inmediatamente que el Señor es el pastor en el Antiguo Testamento y es el pastor, el buen pastor en el Nuevo Testamento. Esto a modo de un dato histórico para que usted comprenda. El día de hoy nosotros, bueno, la gente que estudia más los textos podrá ir a la Septuaginta y de hecho, la imagen que está aquí no es una Septuaginta de la época, no, es un libro de hoy que recopila los textos de la Septuaginta en griego para que el que quiera leerla el día de hoy, la Septuaginta en griego, lo pueda leer. De hecho, abajo dice con prefacio en portugués y con prefacio en español. Pero esto es para que usted comprenda que los primeros cristianos, cuando leían el Antiguo Testamento, en su mayoría lo hacían desde el griego. Sigamos un poco. La relación con la Biblia. Y entonces el cristianismo, al igual que el judaísmo, se puede entender como una religión del libro, así se llama. Si de hecho el día de hoy yo le pregunto a usted qué es una religión, probablemente alguien en cualquier lado le dirá, bueno, la religión es una creencia de gente que se junta en algún lado, que tiene una iglesia, que tendrá un libro sagrado, que tiene normas, que tiene mandamientos, tiene ciertos ritos. Entonces la palabra religión está muy asociado con eso, y es porque en realidad miramos el concepto de religión desde el cristianismo. Hay religiones que no tienen un libro sagrado, por ejemplo. Hay religiones que no tienen ritos, hay religiones que no tienen templo, pero la gente lo ve desde esa manera. ¿Y por qué? Porque el cristianismo, el judaísmo e inclusive el islam tienen una relación con un texto sagrado muy importante. Y los cristianos tenemos una relación con el texto sagrado, una relación con la Biblia. La Biblia es algo fundamental en nuestra espiritualidad. Nuestros cultos, nuestras reuniones están relacionadas íntimamente con la Biblia. Leemos un texto bíblico en medio del culto, luego viene un predicador a exponer el texto bíblico. Los cantos que hacemos son cantos que están inspirados o debiesen estar inspirados en la Biblia. Entonces tenemos una relación con la Biblia inclusive en nuestros cultos.
en nuestra vida espiritual, ciertamente es parte o debiese ser parte de nuestro diario vivir. Leer la Biblia, traer textos en momentos complejos, textos bíblicos a nuestra mente, a nuestro corazón, poder responder con textos bíblicos, poder vivir conforme a los textos bíblicos. O sea, es relevante para el cristianismo. Y no solo en el siglo XXI, sino que ha sido relevante para el cristianismo desde el principio. Dice, y bueno, ayer el Maxi me preguntaba, porque estaba hablando de la iglesia metodista que está ahí en Salagajardo, y me dijo, bueno, están los metodistas y nosotros somos evangélicos, y entonces hablábamos un poco de la historia de la iglesia y cómo tristemente a través de la historia la iglesia ha ido separándose por buenas razones muchas veces. Yo digo tristemente porque el espíritu del Señor es la unidad del pueblo de Dios. Ahora, claro, han habido razones importantes por las cuales esta unidad no se ha podido lograr. Y entonces el día de hoy hay tres grandes tradiciones cristianas. Probablemente las que más conocemos nosotros es la tradición protestante, que de ahí derivan los evangélicos, y ahí podríamos meter a los reformados, los luteranos, y de ahí para abajo comienzan luego los evangélicos y otras ramas como los bautistas, los pentecostales, los metodistas, presbiterianos, etcétera, etcétera. Tenemos entonces los protestantes, tenemos a la Iglesia Católica Romana, cuya sede está en Roma, el Papa, que en esta ocasión ahora es el Papa León, y tenemos otra que puede ser un tanto más desconocida, que es la Iglesia Ortodoxa, que está muy relacionada con Oriente, con Rusia, y para esos lados. Entonces, estas tres grandes tradiciones también tienen a la Biblia dentro de su espiritualidad, porque finalmente son cristianos, las tres tradiciones son cristianas. Sin embargo, hay una distinta mirada o una distinta posición respecto a la Biblia en sus propias experiencias religiosas, por decirlo de algún modo. Por ejemplo, aquí lo puse, para la Iglesia Ortodoxa la autoridad radica en la santa tradición. Esa es la autoridad para la Iglesia Ortodoxa, la santa tradición. Y la Biblia es parte de esa santa tradición. Y esa santa tradición está compuesta, así como por la Biblia, también los credos, los concilios ecuménicos, los escritos de los padres de la Iglesia y todo lo relacionado con el testimonio del Espíritu Santo en la Iglesia. O sea, la Iglesia Ortodoxa tiene como autoridad la santa tradición. Y la Biblia es parte de esa santa tradición, para que lo vayamos entendiendo. De ahí es que hay una diferencia, usted va a mirar, usted google, busque un culto de iglesia ortodoxa, y usted va a ver que hay usted va a decir, hoy es muy raro esto, porque claro, estamos acostumbrados a los cultos en nuestra tradición evangélica. ¿Pero es por qué? Porque su mirada respecto a la autoridad es distinta a la que nosotros tenemos como protestantes. La autoridad para la iglesia ortodoxa radica en la santa tradición. Y la Biblia es una de las patitas de la santa tradición. Por otro lado, en Occidente, la Iglesia Católica Romana posee como autoridad a la Iglesia misma. Es decir, para ellos la autoridad radica en la Iglesia. Esto significa que la autoridad es la tradición y las santas escrituras. Ellos separan las santas escrituras y la tradición, donde el magisterio son los únicos autorizados para interpretar la palabra de Dios oral o escrita. Entonces la autoridad de la Iglesia Católica radica en el magisterio. El magisterio que puede unir la escritura y la tradición y desde ahí concluir o interpretar la palabra. Por eso es que también es muy distinto. Por eso es que si usted quiere hablar con un católico y usted dice, ya, pero ¿dónde está esa enseñanza en la Biblia? No estamos hablando el mismo idioma, porque la autoridad para la Iglesia Católica Romana es el magisterio, que es distinto a, uno podría preguntarle quizá, bueno, ¿dónde dice eso el magisterio? Y ahí a lo mejor estaríamos hablando un mismo idioma. Sin embargo, y lo más común para nosotros es que después de la Reforma,
que después de la reforma, o la reforma, que es lo que vamos a ver aquí, ahí cambia una cosa. Entonces nos vamos a ir al tema de la reforma. Avancemos. Dice, el Papa y los concilios han caído muchas veces en el error y en muchas contradicciones consigo mismos. Por lo tanto, si no me convencen con testimonios sacados de la Sagrada Escritura o con razones evidentes y claras, de manera que quedase convencido y mi conciencia sujeta está, de manera que quedase convencido y mi conciencia sujeta a esta palabra de Dios. En la Reforma, Martín Lutero es un personaje relevante e importante, y lo que aquí está es un extracto de un discurso cuando a él le piden que se retracte de lo que está enseñando. Y la manera en que Lutero se retracta, o no, no se retracta, sino que responde, es que para él la autoridad está en la Biblia. ¿Por qué? Porque los papas y los concilios han muchas veces se han, han caído en contradicción, por lo cual para él la autoridad última era la Biblia misma. Lutero no está con esto rechazando la tradición, rechazando la enseñanza de los padres apostólicos, rechazando ciertas interpretaciones de la iglesia que ha tenido, sino que lo único que está sosteniendo es que la autoridad no puede recaer ni en la tradición ni puede recaer en el magisterio, sino que la autoridad ha de recaer en la Biblia, en la palabra de Dios. Y eso es lo que luego los protestantes y evangélicos tienen de ahí en adelante. Por eso es que nosotros cuando a veces conversamos acerca de las cosas de Dios, uno dice, bueno, pero ¿dónde sale eso en la Biblia? Porque nosotros comprendemos y entendemos y tenemos como un principio fundamental que la autoridad última está en la Biblia. La autoridad no es el pastor, la autoridad no es un maestro específico, la autoridad ni siquiera soy yo como ser humano, sino que la autoridad es la Biblia misma. Por eso para nosotros la Biblia es algo tan importante y que nosotros debemos leer y comprender cada día más y que debemos profundizar y que cada uno de nuestros actos, cada una de nuestras enseñanzas y cada uno de lo que nosotros pensamos y digamos debe ir conforme a la Biblia. ¿Tiene algunas complicaciones esto? Ciertamente tiene ciertas complicaciones, porque nuestra manera de interpretar la Biblia a veces no siempre ha sido uniforme. De ahí es que, por ejemplo, existen los bautistas por un lado y existirán los presbiterianos por otro, que aun cuando esos grupos, ambos, reconocen que la autoridad última es la Biblia, una vez que interpretan la Biblia llegan a conclusiones distintas. ¿Están los dos en lo correcto? No. Uno de los dos debe estar equivocado. Por ejemplo, uno de los puse esas dos denominaciones para poner el siguiente ejemplo. Los bautistas creen en el bautismo de creyentes, es decir, aquellos que pueden profesar su fe, que pueden reconocer sus pecados. En cambio, los presbiterianos creen eh, en el pacto y al entender la fe como algo pactual, ven también que los hijos de los creyentes, es decir, los infantes, deben ser bautizados. Entonces ahí podemos resumir la pregunta. Bueno, ¿quiénes están en lo correcto? ¿Los que bautizan bebés o los que bautizan adultos? ¿Y quién va a definir aquello? La Biblia. Ahora, ocurre aquí ese conflicto que tanto aquellos que creen que hay que bautizar infantes toman la Biblia para dar justificación a su postura, como aquellos que creen que hay que bautizar solo a los creyentes adultos. Y ese es uno de los grandes problemas que podemos tener como protestantes, y de ahí que están las diferentes denominaciones, que bueno, nosotros entendemos que no son temas salvíficos relacionados con la salvación, sino que son temas, lo que uno podría decir, secundarios, es decir, en la iglesia, como es el gobierno, tiene que ser episcopal, tendrán que hacer un gobierno de ancianos, un gobierno de la congregación, están o no vigentes los dones espirituales como el don de sanidad, el hablar en lengua, en qué momento es la venida del Señor, hay o no un rapto secreto, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas cosas en las que sí hay diferencia, aun cuando como protestantes y evangélicos creemos que la autoridad última es la palabra de Dios.
O sea, lo digo aquí para ponerlo como paréntesis, que tampoco aquí hay una solución por completo. Podemos cuestionar, claro, que la autoridad radique en un ser humano falible como el Papa, o podamos tener algunos problemas con la tradición y los concilios que, como dice aquí Lutero, han caído en error y en contradicción. Pero para que podamos reconocernos a nosotros mismos como cristianos, protestantes, evangélicos, la autoridad para nosotros recae en la Biblia. La última palabra, en este sentido, es la palabra de Dios. Y aquí hay otro punto en que yo voy a hacer un pequeño paréntesis. Porque si usted toma una Biblia católica, nosotros, como les decía delante, con ortodoxo no nos relacionamos tanto. ¿No? Al menos en la población aquí en Independencia no hay una iglesia ortodoxa que yo sepa, así me refiero a la Juan Antonio Río, pero sí tenemos parroquias católicas y probablemente muchos de ustedes vienen de iglesia católica romana. Y la iglesia católica romana, como les decía delante, compartimos que en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros, sin embargo, en el Antiguo Testamento tenemos una diferencia. Nosotros, nuestras Biblias protestantes, por ejemplo, la Reina Valera de 1960, que es la más popular entre los evangélicos, tiene 39 libros y la católica tiene 46. Hay 7 libros que están ahí en disputa, que son los deuterocanónicos. Y estos 7 libros se llaman así porque vendrían siendo un segundo canon. Ahora, voy a mostrarles cuáles son esos 7 libros. Dice, estos 7 libros son Tobías, Judith, Baruch, Eclesiásticos, Sabiduría, Primera, Segunda de Macabeos y algunas adiciones al libro de Daniel y al de Esther. En Daniel hay, por ejemplo, una parte que Daniel pelea con un dragón y en Esther hay otras secciones. Ahora, ¿por qué radica esta diferencia? Como yo les decía anteriormente, eh, en el mundo antiguo, los primeros cristianos tenían algunos que tenían la tradición judía, que tenían el Antiguo Testamento judío, y otros que tenían el Nuevo Testamento en griego. Y desde ahí ya tenemos este conflicto, porque la Septuaginta, algunas versiones de la Septuaginta circulaban con estos deuterocanónicos. Entonces, algunos, siguiendo la tradición de la Septuaginta, aceptan estos libros deuterocanónicos dentro de su canon sagrado. En cambio, otros dicen no, la Biblia en el Antiguo Testamento fue entregado a los judíos, por lo cual debemos quedarnos con el canon judío. Y ese canon judío no tenía estos libros en cuestión. Ahora, los protestantes, cuando tienen sus primeras Biblias, las primeras Biblias circulaban con los deuterocanónicos, porque ellos tenían una cosa, una palabra que no son para hacer doctrina de fe, norma y conducta, pero que sí son importantes y relevantes en otras áreas. O sea, estos libros no son libros que no deban leerse, sino que no deben ser considerados. Por ejemplo, Tobías no puede estar a la altura del libro de Isaías, por decirlo de algún modo. Entonces, ¿es bueno leer estos libros? Es bueno. Sin embargo, para hacer doctrina evangélica protestante, estos libros no están autorizados, por así decirlo. Y acá hay toda una discusión de si los protestantes sacaron esos libros o si los católicos romanos lo agregaron. Y está la discusión ahí, pero como este no es el tema respecto a esto, sí yo les quiero dejar en claro que los deuterocanónicos, estos 7 libros, no son libros prohibidos, los cuales usted no deba leerlos ni nada, sino que son libros que pueden ayudarnos a comprender, por ejemplo, Macabeos nos ayuda a comprender el contexto histórico entre Malaquías, por así decirlo, y el libro de Mateo. Todos esos años que pasaron ahí está esta lucha de los Macabeos. Hay sabiduría en el libro de sabiduría que son textos muy, muy bonitos, y que reflejan muchas cosas que a lo mejor en otras partes de la Biblia están. Sin embargo, estos libros no son autoridad para los protestantes y evangélicos, para que lo tengan claro. Yo, por ejemplo, aquí está esta Biblia que le he mostrado todo el rato, es una versión Nacar Colunga que tiene, de hecho, los deuterocanónicos, que tiene los libros deuterocanónicos. Y uno los puede leer y no hay ningún problema. A ver, ¿dónde están los deuterocanónicos?
Claro, los deuterocanónicos están entre, por ejemplo, Tobías está después de Nehemías. Por ejemplo, dice Esdras, Nehemías. Eh, eh, Después está Tobías, Judith, Esther, primera de Macabeo, segunda de Macabeo. Después tenemos Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Sabiduría, Eclesiástico. ¿Ve? Entonces están aquí. Y hay cosas que son interesantes que usted la puede leer. Sin embargo, hay que comprender que no son parte del canon protestante, y para los protestantes no son libros autoritarios, del cual pueda desprender usted doctrinas o pueda desprender de ahí alguna norma de fe y conducta. Entonces, sola escritura fue uno de los lemas que tuvieron el mundo protestante y que de ahí también derivó a los evangélicos. Y esto significa que la escritura es la autoridad, que solo la escritura es la norma de fe y conducta. Las escrituras son la fuente infalible de revelación divina y ellas son la norma de fe y conducta en la vida del creyente. Es decir, yo voy a dejarme guiar no por lo que me diga el pastor, no por lo que me diga el maestro, no por lo que me diga el hermano, sino lo porque dice la Biblia. Si el pastor me está diciendo algo que dice la Biblia, entonces yo lo tomo como una norma de fe y conducta. Si un hermano me está diciendo algo que está en la Biblia, yo lo tomo como fe y conducta. Por eso es que cada vez, y está una cosa que, bueno, al menos los evangélicos antiguos tenían, era preguntarse si algo era bíblico o no era bíblico. Si alguna cosa que estaba, por ejemplo, típico, una canción en la iglesia, esa canción que se está cantando, ¿es bíblica o no es bíblica? Porque desde esa manera podían discernir qué cosa abrazar y qué cosa desechar. Porque es la Biblia la norma de fe y conducta. Es decir, en lo que creemos, pero también en lo que actuamos. Es más, si alguien me dice, hermano Jean Paul, usted no puede hacer eso, pero eso no está prohibido en la Biblia, entonces yo desecho lo que esta persona me está diciendo porque es su palabra contra la palabra de Dios. O si alguien me dice, usted tiene que hacer esto, pero no está en la Biblia, bueno, entonces yo activaré mi discernimiento para ver si eso es de Dios o no es de Dios. Entonces de ahí, por ejemplo, las disputas con otras tradiciones respecto a, no sé, pues, a la intercesión de los santos, que hay una disputa. No, pero es que yo no, nunca en la Biblia vi a alguien que orara a un santo para pedirle algo a Dios. Ah, ¿por qué? Porque los protestantes tienen como norma de fe y conducta la Biblia. Ah, y obviamente la persona que cree en la intercesión de los santos te va a decir, bueno, es que esto es una práctica que viene desde acá, que está acá, e inclusive podemos ver aquí algo en la Biblia, en esto, bla, bla, bla. Bueno, pero ahí está donde nosotros podamos discernir respecto a esto es a causa de la Biblia. La Biblia debe ser nuestra norma de fe y conducta. Esa es nuestra autoridad. Por eso debemos tener la capacidad no solo de leerla, sino de que ella nos lea a nosotros, ser disciplinados al estudiarla. No basta sencillamente con sacar el pancito de vida en la mañana y listo, no, tenemos que sentarnos, leerla. ¿Usted quiere leer el libro de Proverbios? Bueno, léalo de principio a fin, luego estúdielo, quién lo escribió, en qué año, dónde iba dirigido, qué significa esta palabra, qué significa esta otra, cómo esto se aplica a la luz de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros como protestantes, como evangélicos, tenemos que tener esa compenetración con la Biblia, porque es la Biblia nuestra autoridad. Es ella la que nos dice sí o no, porque ahí está la palabra de Dios. Pero a veces, en nuestra pereza, preferimos poner un video de YouTube, un reel de Instagram, un TikTok, y que eso nos enseñe. Pero si no tenemos nuestros sentidos activados, si no conocemos la palabra de Dios, vamos a decir amén a cualquier cosa, aun cuando lo que se esté diciendo sea aberrantemente contrario a la palabra misma de Dios. Sigamos. Entonces, ¿por qué septiembre es el mes de la Biblia? Bueno, hoy día estamos a 30. Hoy día estamos a 30. Estamos terminando el mes y hoy día es el día del traductor, por ejemplo, en honor a Jerónimo, quien fue el que escribió o tradujo la Biblia desde el hebreo y el griego al latín. Pero el mes de la Biblia se conmemora en septiembre porque un día
28, está entre el 26 y el 28. Yo digo el 26 se termina de compilar la Biblia del Oso, que es la primera Biblia íntegra al español desde los idiomas originales, por así decirlo, desde el hebreo, desde el arameo, desde el griego. Y esa Biblia fue traducida, compilada, editada por Casidodoro de Reina. De ahí es que viene Reina Valera más adelante. Y esta se termina el 26 y se imprime el 28, entonces por eso está la discusión, pero esto ocurre en septiembre de 1569. Y entonces septiembre para el mundo hispanohablante, sobre todo protestante, es el mes de la Biblia por esta, por la Biblia conocida como la Biblia del oso. ¿Y por qué se le conoció como la Biblia del oso? Porque en su portada tenía esta ilustración de un oso comiendo miel, haciendo referencia a ese salmo que habla acerca de que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Y por eso en el mes de la Biblia, en septiembre es el mes de la Biblia, porque recordamos cómo la Biblia, que antes estaba en idioma al cual no todos podían acceder, pasa ahora y a través de la imprenta pasa a un idioma accesible para todos los hispanos hablantes. ¿Habían antes Biblia en español? Sí, las habían, pero esta es una Biblia íntegra desde los idiomas originales y que tuvo además a través de esta herramienta que fue la imprenta, la posibilidad de poder llegar a distintos lugares. Los cristianos somos el pueblo del libro desde el inicio, cuando éramos una secta, un grupo, una división dentro del judaísmo. Los textos del Antiguo Testamento nos mostraban las promesas de Dios que se cumplían en el Mesías. Más tarde, las buenas noticias de Dios en Cristo fueron plasmadas en lo que hoy es nuestro Nuevo Testamento. Nosotros somos, hermanos, y debemos ser reconocidos como el pueblo del libro. Usted antes, estoy hablando de los 90, 80, 70, usted podía reconocer a alguien que iba a la iglesia en domingo, porque además de que iba bien vestido, bajo el brazo llevaba una Biblia. Y así era reconocido alguien, un evangélico. Mira, ahí va un cristiano evangélico porque tenía la Biblia como parte de su vida. Del mismo modo, nosotros debiésemos hoy tener la Biblia como parte de nuestro estilo de vida. Todo lo que hacemos, digamos, pensemos, toda nuestra vida debe estar filtrada por la palabra de Dios. Las palabras que inclusive yo estoy mencionando aquí, o las que menciona un pastor, un predicador, alguien que usted ve en la tele, en la radio, en internet, debe ser filtrada y discernida por medio de la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios en su corazón. Nuestra autoridad es la Biblia. Nuestra autoridad es la palabra de Dios. A la palabra de Dios nos sometemos. A la palabra de Dios nos rendimos. Porque como decía Lutero, otras personas se han equivocado, otros se han contradicho, han caído en contradicción y han caído en error. Así que si usted ha de convencerme por algo o de algo, tiene que hacerlo a través de la palabra de Dios. 21 años llevamos, 21 siglos, estamos en el siglo XXI, llevamos, desde aquel suceso que marcó la historia, la encarnación y la venida de Cristo, el ministerio, la cruz, la resurrección. Y desde ahí que los creyentes, los cristianos han tenido, de algún modo u otro, la Biblia como guía y como lumbrera en su camino. Como dice el Salmo de David, mucho tiempo antes de la venida de Cristo, lámpara es a mis pies tu palabra. Del mismo modo, nosotros, hermanos y hermanas, debemos tener a la Biblia como una lámpara que nos ayude a caminar en medio de la oscuridad de este mundo. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar para finalizar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos porque tenemos hoy acceso a tu palabra. Reconocemos que hemos sido negligentes, perezosos, imprudentes, Señor, que no hemos buscado como debiésemos buscar tu guía en las Escrituras. Nos es mucho más fácil, Señor, creer en nuestros propios prejuicios, creer en nuestra propia
nuestras propias ideas y no dejar que nuestra mente sea transformada por tu palabra. Sin embargo, aquí estamos, Señor, y sabemos que el Espíritu Santo sigue obrando y trabajando en nosotros. Y te pedimos que nos impulses, Señor, a poder tomar conciencia de esto y a buscarte, Señor, a través de la Biblia. Guíanos, Señor, para que leer un capítulo, leer un libro, leer una porción de este libro sagrado, Señor, sea algo que sea parte de nuestra vida. Como nos sentamos a almorzar, podamos sentarnos, Señor, también a comer de este pan espiritual. Señor, te alabamos y bendecimos. Hay muchas cosas más que podríamos decir, pero sé que tu Santo Espíritu y tu palabra nos irán guiando cada día más a alcanzar la altura de ese varón perfecto que es Cristo, para que podamos asemejarnos a Él cada día más. Señor, bendice a mis hermanos y hermanas, Señor, que esta noche puedan descansar y reposar en ti, que puedan traer a su memoria aquellos versos de los Salmos, Señor, donde decían, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Señor, nos haces descansar confiadamente. Padre, que otros puedan vernos y contemplarlos como un pueblo del libro, un pueblo que vive enfocado, Señor, en este libro sagrado, en tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga, que puedan tener un bonito reposo, un bonito descanso. Recuerde que esto queda aquí y si usted quiere volver a ello, quiere volver a algo que no entendió, lo puede hacer desde este mismo video. Y también hay otros videos de otras veces, de otros años que hemos visto acerca de la historia del canon bíblico, de los detalles, cómo leer la Biblia, los géneros literarios dentro de la Biblia, etcétera, etcétera. Bueno, y también usted, si tiene alguna duda, no dude, ahí me tiene en WhatsApp de poder escribir, consultar algo y en lo que yo pueda ayudarle lo voy a hacer. Hermanos, que tenga una bonita noche, que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo.